Bueno, continuando con la programación, quiero presentarles a ustedes a tres estudiantes de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Augusto García, Ashley Steers y Jorge Martínez, quienes nos representaron en la 10ª competencia edición aniversario de arbitraje internacional. Primero que todo, buenas tardes a nuestro exclusivo y selecto grupo que nos acompaña el día de hoy. Yo quisiera agradecer la invitación y el apoyo que tuvo el ICMAR para con nosotros para poder acudir a esta competencia de arbitraje en Argentina. La verdad es que son temas que no vemos en el aula de clase y son temas elite que nos permiten así aprender mucho más y de esa forma poder prepararnos mucho mejor para la carrera. El caso en el cual nos tocó en la competencia se basaba en lo siguiente en la parte de arbitraje. Durante el día de hoy, diversos panelistas han indicado la importancia que tiene la cláusula arbitral y la decisión de nombrar a un árbitro en ella y que es obligatorio una vez se ha nombrado el árbitro. No obstante, ninguno ha tocado el tema. ¿Qué pasa cuando la institución arbitral que han nominado en dicha cláusula o el árbitro que han escogido no se encuentra disponible, ya sea porque el árbitro haya muerto o la institución nominadora se haya disuelto? Ante esta indisponibilidad, ¿qué hacemos? ¿Se deniega el arbitraje o es una violación al consentimiento de las partes por haberlo llevado ante un tribunal no elegido por ella originalmente? Esta es la pregunta que se nos daba en este caso. En este caso, el marco jurídico se encontraba con la Convención de New York, la Convención de Panamá y la Ley Modelo de UNCITRAL. Sabemos que la cláusula arbitral es el medio donde las partes acuerdan someter sus controversias a un arbitraje. En ella escogen a la institución nominadora, que será la encargada de nombrar al árbitro, o nombran al árbitro en ella. Esta cláusula arbitral tiene que analizarse desde un determinado ordenamiento jurídico o ley que se denomina en la doctrina la lex arbitri. La lex arbitri, en primer punto, es la ley en la cual las partes, en base a la autonomía de la voluntad, acuerdan someterla ante ella. Es decir, las partes han acordado someter esta cláusula arbitral, su validez, ante la legislación de España, por ejemplo. ¿Qué pasa si las partes no acuerdan una lex arbitri? Ante el silencio de ellas, viene entonces lo que es la legislación de la Convención de Nueva York y la legislación de UNCITRAL, para poder entonces llenar este vacío y así indicar que ante la ausencia de una indicación expresa a la lex arbitri por las partes, entonces será la ley arbitral de la sede del arbitraje. Por ejemplo, si las partes han acordado que la sede del arbitraje es Panamá, es decir, que el laudo será de nacionalidad panameña, en ese sentido, al no establecer ellos una ley específica para la lex arbitri, entonces será la ley de la sede del arbitraje, en este caso hipotético, Panamá. Pero nos lleva nuevamente a la problemática. ¿Qué pasa cuando no se encuentra disponible la institución arbitral o los árbitros originalmente elegidos? Bueno, se han dado dos soluciones. Una es la solución pro arbitraje. En esta solución pro arbitraje, es decir, a pesar de que la institución arbitral o el árbitro, lo que denomine de ahora en adelante tribunal arbitral, no está disponible, ¿qué hacemos? En la solución pro arbitraje se encuentra lo que es el principio de competence. Este principio indica que será el tribunal elegido por las partes el único de velar y definir la validez o no de la cláusula arbitral y de esa forma también indicar si está bajo la competencia de esta. En ese sentido, a pesar de que no esté el tribunal arbitral, protege lo que es el arbitraje y lo tiene que llevar allá. Pero en el supuesto que nos encontramos donde no se encuentra entonces la institución arbitral o el tribunal arbitral, estaríamos entonces ante la posibilidad de una excepción al principio de competence. Esta excepción del principio competence la encontramos en la Convención de Nueva York y en la Ley Modelo de UNCITRAL, al indicar que las cortes estatales estarán obligadas de remitir las partes a arbitraje, excepto en 3 casos.
cuando la cláusula arbitral sea nula, ineficaz o inoperable. En este tercero, la inoperabilidad de la cláusula arbitral es donde podemos encontrar el supuesto de la indisponibilidad del árbitro o del tribunal arbitral. En ese sentido, se ha manifestado jurisprudencia, por ejemplo, de Hong Kong y de Estados Unidos, al indicar porque en estos casos se había nombrado a una institución arbitral que jamás había existido. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Hong Kong? Que a pesar que las partes habían designado a una institución arbitral que jamás existió, lo que primaba en este caso no era la especificidad de ese centro inexistente, sino la real intención de las partes, que era arbitrar. Entonces la Corte Suprema de Hong Kong llevó a las partes y la obligó a remitirse a un arbitraje. Asimismo, la Corte Suprema de Estados Unidos indicó que a pesar que las partes habían acordado arbitrar ante una institución inexistente, asimismo las partes, porque dieron su consentimiento para arbitrar, que primaba por encima de la especificidad de esta institución no existente, tenía que remitir a las partes a arbitraje. Como indiqué, existe una excepción al principio del competence, que es cuando la cláusula es nula, ineficaz o inoperable. Nuevamente nos encontramos ante la pregunta: si no se encuentra el tribunal arbitral elegido por las partes, ¿quién va a realizar este examen? Bueno, ante la inoperabilidad de la cláusula arbitral, tenemos que la Corte Estatal podría ser la que va a determinar entonces prima facie si la cláusula es inoperable o no. ¿Qué significa que la cláusula sea inoperable? Significa que es de hecho imposible llevar efecto la cláusula arbitral. Por ende, las partes deben remitirse a la jurisdicción ordinaria para poder así ventilar dicha controversia. En ese sentido, se dio un caso en Austria donde la Corte Suprema Austriaca indicó que a pesar que las partes habían elegido a una institución arbitral que existió, pero que posteriormente fue disuelta, las partes tenían que remitirse entonces a la jurisdicción ordinaria, porque al no estar disponible la institución arbitral específica que las partes eligieron, tampoco es que, si bien es cierto, tiene que analizarse pro arbitraje, no puede llenarse cualquier agujero que las partes no hayan colocado, violentándose así el consentimiento expreso y la norma constitucional del arbitraje, que es el consensualismo, ya que las partes han elegido a un determinado árbitro o institución arbitral para llevar a cabo el arbitraje. Podría fácilmente las partes acordar ambas dejar de ir al arbitraje y no darle validez para entonces acudir a la jurisdicción ordinaria. Pero ¿qué sucede en el caso en el cual una parte sí quiere arbitraje y otra no, cuando ya tenemos entonces la disolución del tribunal arbitral elegido originalmente? ¿Se viola el consentimiento de las partes al llevarlos a un árbitro o institución arbitral no elegido por ellas? ¿O se le deniega entonces la validez a un acuerdo de arbitrar? ¿Qué prima más? ¿El acuerdo para resolver la disputa ante una institución específica o el acuerdo para dirimir las disputas ante un arbitraje? Son preguntas que, como he indicado, tienen diversas soluciones, pero que asimismo tienen diversos criterios que se pueden tomar en cuenta para poder llevar a una solución. Los criterios que nosotros consideramos para poder llevar a cabo y dar una solución en el caso hipotético son tres. Uno, la literalidad de la cláusula arbitral. Si la literalidad de la cláusula arbitral indica que las partes han sometido específicamente las disputas a arbitraje ante ese centro, entonces no habrá más remedio que declarar la cláusula inoperable y de esa forma las partes tendrán que remitirse ante las Cortes estatales. La segunda es la especificidad del tribunal. ¿Qué especificaciones o qué particularidades tenía ese tribunal arbitral que lo hace único y de imposible sustitución para las partes? ¿Qué primaba más para ellas? ¿La voluntad de arbitrar o la voluntad de arbitrar ante ese centro? Y el tercero
que para mí uno de los más importantes es la Lex Arbitri, que como indiqué es la ley que va a regir la validez o no de la cláusula arbitral. En ese sentido, algunas legislaciones de arbitraje de algunos países contemplan el supuesto en el caso que la institución arbitral o el árbitro elegido por las partes no esté disponible cuando se da la controversia. En ese sentido, la ley de arbitraje de 1950 de Inglaterra indicaba que ante ese supuesto las partes tenían que acudir ante la jurisdicción estatal para poder así nombrar entonces al árbitro sustituto, y si no se ponían de acuerdo lo iba a nombrar entonces un tribunal competente. De esa forma vemos que en esa legislación se protegía lo que es el arbitraje, a pesar de la disolución del tribunal arbitral elegido originalmente por las partes. Ahora, llegando a Panamá, ¿qué pasa en nuestro país? Recientemente, con la promulgación y la entrada en vigencia de la Ley 131 de 2013 de arbitraje, contempla el supuesto en el que un tercero, ya sea la institución arbitral o el propio árbitro, no estén disponibles de facto cuando surge la controversia, lo que entra perfectamente en nuestra hipótesis de que a muerte de un árbitro o indisponibilidad de la institución arbitral, tendría que entonces remitirse a arbitraje, y eso lo contempla nuestra legislación de arbitraje en su artículo 22, numeral 3, cuando dice: si una de las partes no actúe de acuerdo al procedimiento o un tercero no cumpla con la función que se le confiera, cualquiera de las partes podrá acudir a una institución arbitral, ya sea nacional o internacional, para solicitar entonces que se remitan a las partes a arbitraje. Es decir, nuestra legislación arbitral es totalmente protectora y totalmente pro arbitraje, ya que ni siquiera incluye a lo que son los tribunales estatales para tomar esta decisión, ya que la coloca exclusivamente a instituciones arbitrales, ya sean nacionales o internacionales. Otra opción que podría tener entonces la parte que desee remitirse a arbitraje, que puede entrar inclusive en el supuesto que indica nuestra legislación arbitral, es si la parte que desea arbitraje va a la sección nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial. Para esto es necesario que esté vigente la Convención de Panamá, como sucede en nuestro país. Entonces, la parte que quiere arbitraje va a esta sección nacional, que está en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, y así puede aplicar entonces la Convención de Panamá para acudir entonces al arbitraje. Algo que noté en los estudios que realizamos sobre la Convención de Panamá, y cuando es igualmente aplicable que la Convención de Nueva York, es que en la Convención de Panamá no está presente lo que es la excepción al principio de competence, es decir, no tiene la exclusión del principio competence cuando la cláusula es nula, ineficaz o inaplicable. Por ende, al igual que nuestra legislación arbitral, la Convención de Panamá blinda y protege lo que es el arbitraje comercial internacional. Como conclusión de nuestra investigación, y lo más importante es que tenemos diversas soluciones a esta problemática. Una solución pro arbitraje y una denegación a la justicia arbitral para no violentar así el consentimiento de las partes. ¿Cuál fue nuestra posición final? Tiene que analizarse bajo los tres criterios que hemos indicado: la literalidad de la cláusula arbitral, la especificidad del tribunal elegido y al final la lex arbitri, que va a tener que determinarse si entra en el supuesto de ella o no la disolución o la indisponibilidad del tribunal arbitral originalmente elegido por las partes. Muchas gracias.